Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fernando Arias, un placer estar aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las zonas de oferta y demanda. Me lo preguntáis mucho, ¿no? ¿Por qué se gira el precio en esta zona? ¿Por qué no me respeta el nivel? ¿Por qué rompe un nivel y luego se nos gira rápidamente? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver hoy. Para eso estáis viendo un gráfico de Dow Jones, temporalidad de 1 minuto, y hoy no vamos a ver velas, porque un error muy habitual en, bueno, los traders que están empezando es enfocarse mucho en los patrones de velas que nos han enseñado en diferentes cursos, formaciones, o, bueno, donde sea, ¿no? Y lo que hacemos es intentar buscar esos patrones de velas y cuando se da ese patrón, ejecutarlo, tomar la operación, sin tener en cuenta algo muy importante, que es el contexto. Los patrones de velas, por supuesto que sirven, nos dan una ventaja estadística importante, pero tienen que estar siempre en una zona relevante, sobre todo cuando hablamos de patrones de giro. Esos patrones de giro se tienen que dar en una zona relevante, de lo contrario es un engaño, porque realmente el profesional sabe que todos nosotros conocemos esos patrones, sabe que nosotros hemos estudiado, hemos leído libros y en definitiva la enseñanza en trading, la formación, prácticamente toda es igual, no hay nada nuevo, no hay nada inventado. O sea, no hay nada inventado, no hay nada más que se puede inventar. Le podemos poner otros nombres, le podemos dar otra interpretación, pero los patrones y los movimientos son los que son, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, como digo, vamos a ver el gráfico y vamos a ver un análisis de lo que está pasando o de lo que ha pasado, digamos. Esto estamos desde junio de 2021 hasta la actualidad, 15 y 16 de diciembre. Y es muy importante que tengamos en cuenta las zonas de consolidación de precio, los rangos. Y para eso siempre recomiendo que antes de empezar a operar tiremos el gráfico para atrás, como lo estáis viendo, que no se vean las velas, que únicamente se vea el movimiento del precio. ¿Qué detectamos en esta zona? Bueno, pues si empezamos por aquí a la parte izquierda del gráfico, vemos una gran inversión en V, ¿vale? Esto es una zona que de entrada tenemos que tener muy controlada. Eh, para los que ya habéis hecho el curso de trading o la mentoría, sabéis que estas zonas tenemos que delimitarlas muy bien, porque aquí ha habido muchísimo volumen para frenar esta caída tan importante y girarse con esta fuerza. Por lo tanto, esto es una zona que tenemos que marcar. Esta V tenemos que marcarla. Esto va a ser una zona de fuerte, demanda. Vamos a marcarla en color verde para que nos ayude más a identificarlo. Aquí ha habido compra profesional, ¿vale? Ha habido compra profesional y por tanto cuando el precio vuelva a esta zona, lo más probable es que el profesional vuelva a comprar, porque recordar que ellos nunca quieren perder dinero. Entonces, no van a dejar caer el precio más allá de esa zona. Después de esta entrada de volumen muy fuerte, que por cierto vamos a empezar a hablar de los próximos vídeos de volumen, es un tema súper interesante y realmente he visto vídeos por YouTube y hay formación muy mala, hay muy poca formación en volumen y la que hay es realmente mala. Y creo que el volumen es uno de los aspectos más importantes en el trading. Sobre todo los que hacemos scalping, tenemos que dominar muy bien el volumen, porque el volumen es la única pista que tenemos para interpretar dónde se está posicionando la mano fuerte. Y sabéis que nosotros siempre tenemos que operar en la misma dirección de la mano fuerte. Y la única pista que nos deja la mano fuerte es el volumen. Es cómo se posiciona, cómo interpretar bien ese volumen, nos darán muchísimas ventajas para nuestro trading. Bueno, pues vemos que el precio nos llega a esta zona de aquí arriba, nos hace un retroceso proporcional, lo podemos medir con FIBO, sabéis ya perfectamente cómo funciona, si no hay otros vídeos del canal que hablan de eso. Y cuando llega aquí y cae esta caída tan grande, fijaos que el precio se nos para justamente en esta zona.
en esta zona. Esta zona no la hemos marcado así al azar, es decir, fijaos que aquí se produce esta V y aquí hay un retroceso y este retroceso nos apoya aquí. Eso quiere decir, cuando hay un fuerte impulso de este tipo, siempre va a haber un retesteo para ver si realmente se ha acabado la oferta, la presión bajista que tenemos desde aquí arriba. En este caso vemos que el precio vuelve a caer, no tiene continuidad y se va para arriba. Por lo tanto, esta zona, la parte alta de este rectángulo, es muy, muy relevante. Bueno, pues como decimos, el precio cuando cae se encuentra con esta zona de aquí. La hemos testeado aquí y la volvemos a testear aquí. Aquí vuelve a entrar mucha fuerza y el precio se vuelve a venir arriba. Y se para aquí, casualmente se para aquí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hemos tenido una zona de consolidación, una pequeñita zona de consolidación. Y eso es una zona de interés. Vamos a marcarla de color gris, por ejemplo. A ver si se ve bien. ¿Vale? Es una zona de consolidación que tenemos que tenerla muy en cuenta. ¿Vale? Cuando el precio cae, vuelve a esta zona y vuelve a testear esta zona, pero fijaos que no consigue romperla, no consigue romperla, no consigue romperla. Y en el momento que la rompe, ¿qué hace? Pues lo mismo que hemos visto aquí. Nos hace el retesteo a la zona para volver a impulsarse para arriba. En este caso también me decís, bueno, Fernando, ¿cuándo tenemos que tocar los niveles? ¿Cómo tenemos que modificar estos niveles? Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo modificar estos niveles. Teníamos esta zona delimitada, formado por este rango de aquí, y vemos que aquí lo ha superado en varias ocasiones sin llegar a romper. Por lo tanto, simplemente tenemos que ampliar esta zona. ¿Vale? Una vez que ya la ha roto, ha retesteado la anterior y ha vuelto a romper, ampliamos la zona. Sabemos que esta zona de aquí es una zona muy, muy relevante. ¿Vale? El precio la rompe nuevamente y cuando la rompe, pues como decimos, siempre tiene que haber un retesteo. Retestea aquí, intenta una nueva subida, no puede, no hay más demanda y vuelve a caer. ¿Hasta dónde va a caer? Va a caer hasta aquí. ¿Por qué? Porque es la siguiente zona en la que hay demanda y el precio va a testear nuevamente esta zona. Rompe aquí ligeramente, estos son unos engaños muy habituales que hacen. Vamos a hacer un poquito más grande, que lo podáis ver mejor. No mucho más porque no quiero que veáis las velas, quiero que veáis las zonas. Esto lo teníamos por aquí, si no recuerdo mal. Sí. Vemos que aquí rompe ligeramente para engañar, porque mucha gente que ya conoce esto dice, bueno, si esta zona que es tan relevante es rota a la baja, se nos va a ir de nuevo a testear esta zona de aquí. Y aquí es donde, bueno, vienen muchos errores de gente que entra en roturas, ¿vale? Entre este tipo de roturas, tomamos una posición corto y nos quedamos pillados. Nos quedamos pillados aquí porque nos hacen esta manipulación. Recordar también, estamos ante un tercer impulso de tendencia, primer impulso, vamos a dibujarlo así. Primer impulso, uy, esta línea no me gusta. Primer impulso con su retroceso. Segundo impulso con su retroceso. Y tercer impulso. Otro día hablaremos de esto también, con calma, de ondas de Elliott y demás, pero nunca podemos entrar después de un tercer impulso de una tendencia. Tenemos que intentar entrar siempre en el segundo impulso, porque después del tercer impulso la tendencia ya está próxima a acabarse. ¿Vale? Bueno, pues vemos aquí esta manipulación, el precio se viene arriba, vuelve a testear la zona y esta vez ya vemos ciertos mínimos crecientes. Uy, hemos puesto esta línea que no toca. Ahora. Ya vemos mínimos crecientes en una zona muy relevante. Por lo tanto, el precio ya está listo para irse para arriba. Se va para arriba, pero vamos a quitar otra vez zoom para que lo veamos como estábamos viendo antes.
y ya eliminamos esta línea, estas líneas que ya no nos interesan, vemos que nuevamente se coloca en una zona, aquí, vuelve a consolidar. Aquí arriba se ha producido un doble techo y cuando el precio sube no puede con ella, retestea esta zona que sabemos que es relevante y se queda aquí acumulando. Bueno, en este caso distribuyendo. Los que conocéis a Wyckoff ya sabéis que están los procesos de acumulación y distribución. En este caso es un proceso de distribución. Se queda aquí distribuyendo y cuando cae, rompe, entra a esta zona, la retestea de nuevo y luego se nos va a la zona baja. Cuando no hay, vemos aquí que no hay más demanda, el precio no tiene fuerza para subir. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a la siguiente zona para buscar liquidez. Y nos pasa lo mismo, nos hace una rotura de esta zona, nos engañan, se viene nuevamente arriba, no hay liquidez, no hay suficiente demanda y el precio vuelve a caer. ¿Hasta dónde va a caer? Hasta esta zona de aquí que la tenemos ya marcada. ¿Vale? La tenemos ya marcada esta zona. Fijaos que la tenemos marcada desde el 17 de junio. Entonces, sabemos que una vez que el precio, rompa esta zona, la siguiente zona donde se va a parar es aquí. Y aquí pasa lo mismo, el precio testea, rompe un poquito, no hay presión bajista, sube y nuevamente nos hace los mínimos, testea otra vez, nos hace los mínimos crecientes y se vuelve a venir arriba. Y como decíamos antes, sabemos perfectamente que ¿dónde va a llegar? Va a llegar a esta zona de aquí. Entonces, cuando llegamos a esta zona de aquí, que sabemos que es una zona relevante, entonces, aquí, en relevante, para irse nuevamente para abajo, aquí tenemos que buscar nuestros patrones de giro. Aquí tenemos que buscar unos máximos decrecientes, unos secados de volumen, cierta intención, para tomar la posición corta. Lo mismo aquí, cuando vemos los mínimos crecientes, ya podemos empezar a pensar en largos. ¿Vale? Bueno, pues aquí volvemos a tener esa caída. Aquí esto es una señal de manipulación tremenda, ¿no? Porque el precio nos rompe estos mínimos de aquí, y otra vez el error de mucha gente, decir, oye, hemos roto estos mínimos, vamos a ponernos cortos. Y aquí está el error, ¿no? Cuando nos ponemos cortos en este tipo de rotura, después de una caída tan vertical, difícilmente nos va a venir bien, porque después de una caída como esta, el precio tiene que digerirla, el precio tiene que retroceder, o bien en forma de rango de consolidación, o bien en forma de un retroceso propiamente dicho, ¿no? Cuando esto sucede, vemos que nuevamente cae, pero ya volvemos a tener esos mínimos crecientes. Volvemos a tener estos mínimos crecientes aquí, 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 por lo tanto, podemos optar por nuestra posición larga. ¿Hasta dónde? Bueno, pues otra vez, hasta esta zona. Sabemos que cuando llega a esta zona, el precio se va a volver a parar, así que si hemos tomado un largo por aquí, en esta zona es nuestra zona de profit. Bueno, aquí vemos que nuevamente cae el precio y de nuevo tenemos mínimos crecientes. Tomar un corto en esta zona, teniendo en cuenta que aquí hay mucha demanda y ya tenemos, se ha parado el precio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Tomar un corto aquí nuevamente, bueno, pues yo lo veo bastante peligroso, más teniendo estos mínimos crecientes aquí. Por lo tanto, es esperar a que se dé un nuevo mínimo creciente para tomar la posición larga y ir a buscar de nuevo esta zona de aquí. Finalmente la rompe, nos hace el retesteo y nuevamente se viene para arriba. Decíamos que esta zona era importante también, vamos a volverla a marcar, porque aquí, como veis, también ha sido una zona de mucha consolidación. Y cuando el precio rompe esta zona, ¿qué pasa? Pues que nuevamente hace un retesteo. Cuando hace retesteo, si se viene arriba, pues fácilmente nos está confirmando, ¿no?, que ya no hay esa oferta, esa presión bajista y por tanto el precio está listo para irse para arriba. ¿Vale? Nuevamente nos hace el testeo en la zona y nuevamente se nos va para arriba. ¿Y qué pasa cuando cae? Bueno, aquí arriba ya vemos, empezamos a ver máximos decrecientes, por lo tanto, cuidado con nuestras posiciones largas y ya empezamos a pensar en cortos.
Quizá no aquí, porque la tendencia es muy alcista, pero cuando hace un retroceso proporcional y nuevamente hace un nuevo impulso que se queda a medio camino y ya vemos claramente los máximos decrecientes, podemos tomar nuestra posición corta, sabiendo que cuando el precio llegue a esta zona de aquí, se va a parar. Yo no sé qué va a pasar después, nadie lo sabe. Lo que sí que tengo una certeza con una alta probabilidad es que va a ir a retestear esta zona. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que, bueno, viene una caída muy vertical, finales de noviembre, y el precio, cuando las caídas son muy verticales, no se respeta ningún tipo de zona, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, pero se nos para aquí. Aquí se vuelve a girar, retestea la parte alta, vuelve a caer, y cuando llega por aquí, sabemos que es una zona donde el precio por aquí se había girado, había visto mucha entrada de volumen aquí, 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 y por lo tanto también podemos tener esta zona controlada. ¿Vale? Esta zona desde los últimos mínimos, a ver, que no traza bien el rectángulo, podemos coger la zona que une mínimos, 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 incluso esta zona de aquí, uy, perdón, incluso decíamos esta zona de aquí. Sabemos que cuando el precio llega a esta zona se puede volver a girar. ¿En qué punto? Tampoco lo sabemos, pero sabemos que va a ser una zona que va comprendida entre los mínimos crecientes que tenemos al inicio del movimiento. Bueno, pues cuando llega aquí nuevamente nos hace el retesteo y cuando vuelve a caer ya tenemos los mínimos crecientes para probar nuestra posición larga. Esta zona de aquí y esta zona de aquí las tenemos que seguir teniendo en cuenta, pero es importante que le demos una importancia relativa, porque son zonas que ya han estado muy trabajadas. ¿Cuándo quitar estas zonas? Bueno, cuando vemos que el precio ya no las está respetando, ¿vale? Y aquí vemos como nuevamente el precio nos rompe la zona, nos rompe la línea de tendencia de máximos decrecientes que teníamos marcado, y cuando la rompe apoya nuevamente, se viene nuevamente arriba. Cuando cae, nuevamente nos apoya en esta línea de tendencia, en esta parte alta de esta zona, y nuevamente se va para arriba. Entonces, bueno, un poco como conclusión de este vídeo, no nos focalicemos tanto en las velas, en los patrones de velas, y vamos a buscar más trabajar por zonas. Vamos a ver dónde está el precio en relación al contexto, y una vez que lo tengamos, entonces sí nos vamos a ir a tomar nuestra entrada, a buscar ese patrón de velas que tanto nos gusta, digamos, ¿no? Bueno, como sabéis, esto es algo que yo insisto mucho en la formación, en los cursos, en el curso de trading o en la mentoría, o en las mentorías que están incluidas en el curso de trading, hacer mucho foco en el contexto, porque es un error muy habitual tomar entradas sin tener en cuenta estas zonas de oferta y demanda, y como digo, sin tener en cuenta el volumen. Así que de cara a próximos vídeos analizaremos el volumen con mayor profundidad. Nada más, compañeros, si os ha gustado, pues como siempre, por favor, compartirlo, porque seguro que conocéis a alguien que le puede interesar. Y también os cuento que de cara a enero tendremos ciertas novedades que ya os iré adelantando. Y bueno, de momento pues lo tenéis toda la info para todos aquellos que queráis empezar una formación seria, una formación sobre todo personalizada, que es lo que a mí más me gusta, con un seguimiento diario de la operativa, corrección de los errores, de tus entradas, etcétera, etcétera. Pues tenéis toda la información en psicologiaytrading.es, podéis contactar conmigo, tenemos una breve entrevista, me contáis vuestro caso, os cuento cómo se trabaja, cómo funciona el método de psicología y trading, y empezamos a trabajar. Nada más, compañeros, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.